Llegamos a otro personalmente, este ciclo de entrevistas individuales. En 30 minutos hablamos en profundidad de los temas que le interesa a usted, a la familia, al país, en definitiva, con personalidades del mundo sindical, político, con expertos y profesionales de la salud. Hoy vamos a hablar de un tema de la salud. Así que no se mueva de ahí, soy Marcelo Peretta y lo invito a que en 30 minutos conozcamos un poco más de la salud de nuestro país. Seguramente usted se hace atender su salud, a ver a su médico, su hospital, su clínica, y le piden el carnecito, el carné de su obra social, de su prepaga. Y escuchó hablar de la Superintendencia de Servicios de Salud. Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque es la entidad que regula a su obra social, a su prepaga, en definitiva, a su prestador de salud. Estoy con el doctor Sandro Tarico, que es justamente el Superintendente de Servicios de Salud, a quien le agradezco, te agradezco, Sandro, que hayas aceptado estos minutos charlar aquí en Personalmente y que nos empieces a contar un poco cuál es el rol de esta Superintendencia de Servicios de Salud. Bueno, gracias por la invitación, un placer. Y bueno, la Superintendencia, como vos lo dijiste, es un órgano de control y de regulación, o sea, regula la actividad de las obras sociales y de la medicina prepaga. Así que estamos con normas que dictamos, con distintos instrumentos administrativos para que, en definitiva, con el foco en el usuario, que es el beneficiario del sistema de salud, ese es nuestro foco fundamental, tenga lo que debe tener como salud. Y tenés muchas quejas de los beneficiarios, como decís, que no le dan la atención, que no le dan la prestación, que no le dan la cobertura en medicamentos, en fin, sí. ¿Reciben de ese tipo de reclamos? Sí, en la Super tenemos dos vías de entrada de reclamo. Una es atención al beneficiario, que tiene a su cargo también un 0800, y después está la Defensoría, donde está enlazada con todas las defensorías del pueblo de la nación, o sea, el interior, capital. Y bueno, esas son nuestras dos bocas de entrada de las consultas, a veces también de los reclamos de las prestaciones. Hay muchas veces que la gente reclama prestaciones que no corresponden, pues no están cubiertas, y bueno, pero son las dos bocas de entrada que después... O el 0800 de la Superintendencia de Servicios de Salud, ¿te acordás el número? No. Bueno, ya lo vamos a poner ahora abajo, 0800 de la Superintendencia de Servicios de Salud, o a través de la Defensoría del Pueblo, de cualquier ciudad, de todo el país, puede reclamar. Se conectan con el defensor del pueblo de su pueblo y bueno, y después ellos remiten la consulta a nuestra defensoría. Y bueno, y después se evacúan las dudas, depende de por dónde entren. Sí. Vos decías recién, hay algunos que se hacen reclamos respecto de prestaciones que les dan, pero a veces corresponden o a veces no corresponden. ¿Qué debe prestar una obra social como prestación y servicio de salud? Mira, lo que tiene que cubrir es el programa médico obligatorio. El famoso PMO. El famoso PMO. El PMO debería ser el óptimo de la salud y financiable. Digo debería porque hace más de 20 años que no se actualiza y eso generan una de las situaciones que derivó en la judicialización de muchas prestaciones, que es un problema serio que tenemos hoy en la salud y tanto para las prepagas como para las obras sociales. Claro, porque claro, el mecanismo es, si estoy en relación de dependencia, me descuentan una parte de mi sueldo y eso va a mi obra social. Y si no, lo mismo, me descuentan una parte y otra parte la pago y lo termino pagando en la prepaga, ¿no es cierto? Serían las dos formas de, digamos, pagar a estos servicios y prestadores de salud y después exigirle. Sí, bueno, esas son algunas de las metodologías. Vos tenés, los que tienen un recibo de sueldo, tienen la posibilidad de tener una obra social. Sí. Después están los monotributistas, aquellos que son cuentapropistas, que pueden también acceder a una obra social. Y después hay un porcentaje de la población que decide ir directamente a una prepaga y contratar una prepaga y pagarle por ventanilla o a través de su tarjeta de débito o crédito, como sea,
una prestación privada de salud. Ahora, es distinto lo que aporta cada uno, porque si un trabajador que está en blanco, por ejemplo, y le descuentan creo que es el 9%, que él paga el 6%, Correcto. eso lo descuentan, el propio empleador lo paga y el 3% lo paga él, ¿no es cierto? Bueno, le descuentan una parte y a su obra social. Pero no es lo mismo que paga un monotributista, ¿no es cierto? No. Bueno, el que hace la prepaga, bueno, eso es libre, él paga lo que tiene y puede hacerlo. ¿Y la prestación tiene que ser igual aunque el aporte sea distinto? El PMO es igual para todos. Sí. Bueno, eso es la base del sistema, es solidario. ¿Esto Claro. qué quiere decir? Hay actividades que tienen ingresos más bajos, o sea, convenios colectivos y salarios más bajos que otras, que por ejemplo, por decirte, actividades como la rural y pongamos una alta tecnológica, qué sé yo, Sí, como nuestro, farmacéuticos y farmacéuticos bioquímicos, que tienen es un jerárquico, un que nivel los salarios son salarial distintos. mucho más alto. Entonces, bueno, los dos aportan al fondo solidario. O sea, de ese 9% que vos dijiste, el 15% de ese 9% lo toma para la superintendencia. La superintendencia después reasigna recursos a través de subsidios para subsidiar esas actividades que necesitan. Por ejemplo, tenemos lo que nosotros llamamos un subsidio, que es el SANO. El SANO justamente se establecen lo que debería pagar una persona para tener su cobertura de salud, y aquellos salarios que no alcanzan ese nivel de dinero, bueno, nosotros subsidiamos a cada una de esas personas a la obra social que los tiene. Eso es un subsidio que es el SANO, que para mí es el mejor subsidio porque es realmente el que cumple con esto de la solidaridad. Entonces, para hacer un punto ahí para los televidentes, o sea, vos decís, de todo el volumen de dinero que ingresa al sistema, la superintendencia reserva una parte para compensar esa asimetría que hay entre los salarios más altos, que pueden cubrir todo, y los salarios más bajos, un monotributista, Sí, bueno, por ejemplo, social, que no le alcanza a cubrir ese PMO. Sí, nosotros tenemos una batería de subsidios. El SANO es uno. Después tenemos el Suma 70, ahora que lo bajamos con la modificación del decreto a 65 años. O sea, subsidiamos a todas las obras sociales que tienen jubilados de 65 años para arriba. Bueno, le damos un subsidio. También subsidiamos a el Sumarte, que es para los monotributistas. Así que las obras sociales que tienen monotributistas, además del aporte que hacen a través del monotributo, nosotros subsidiamos atrás. Y bueno, esos son 3 de los subsidios que tenemos. Después subsidiamos la discapacidad, que es el más importante subsidio que tenemos mensual. Y O sea, después, eso no lo tiene que cubrir en sí mismo o la obra social, o lo cubre la obra social, pero de alguna medida la superintendencia le reintegra. no, bueno, eso ¿cómo lo sería el cambiamos. mecanismo? Eso lo cambiamos. Eso era así. Antes la discapacidad, cuando asumimos con este gobierno, con Servino era en su momento el superintendente y yo era su gerente general, la discapacidad era reintegrada. O sea, presentaba cada obra social, pagaba los servicios del discapacitado, traía la factura a la superintendencia y nosotros reconocíamos un valor que está tabulado. Hay 12 prestaciones de discapacidad que ya están nomencladas desde el Ministerio de Salud y valorizadas. Y bueno, y se reintegraban esas prestaciones con esos valores. Nosotros cambiamos el paradigma porque veíamos que había muchos atrasos a los prestadores de discapacidad. La factura promedio estaba en los 5 a 6 meses. Ya. Y entonces nosotros decidimos poner, como se dice, el caballo delante del carro. Empezamos a subsidiar la discapacidad. Cambiamos la metodología. Entonces hoy las obras sociales nos presentan su padrón de discapacitados, qué prestaciones necesita cada uno de esos discapacitados, que son estas 12 que yo te había mencionado y están valorizadas, y bueno, y con las facturas de los prestadores, y nosotros todos los meses les giramos el dinero. O sea que prácticamente a los 30 días tendrían que estar cobrando. Lo que antes demoraba 6 o 7 meses en cobrarse, y que eso disfinanciaba
la obra social, esto es más, es automático y también es una tranquilidad para el familiar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene garantizado que el prestador va A cumplir. claro, va a cumplir porque va a percibir el salario. Le abrimos una cuenta, le hicimos abrir una cuenta a cada obra social, Una cuenta la llamamos especial. de integración, donde mes a mes, o sea, conforme a los consumos que ellos tienen, nosotros mes a mes le depositamos el dinero. Cerca de fin de mes, siempre cerca del 26, 27 de cada mes, tiene que presentar la información la obra social con el consumo que tuvo y nosotros dentro de los primeros 10 días del mes siguiente ya le estamos depositando el dinero. Bueno, ese es el detalle de discapacidad. En discapacidad indudablemente ha aumentado, pero lo que se dice habitualmente es que la superintendencia no nos da los fondos, no. Digo, lo que a veces decimos en el mundo sindical, ¿no es cierto? No, que están ahí retenidos los fondos y tenemos las prestaciones, no nos pagan. Sí, ¿Qué eso tenés que decir de este ese respecto de eso? es el alto costo. O sea, mirá, la superintendencia, el alto costo representa un 30% de los subsidios que da la superintendencia. O sea que el 70% prácticamente es automático. Y bueno, siempre pugnan por ese 30%, ¿no? Es cierto que hay una cantidad, en este momento se ha acumulado una cantidad de fondos que están ahí que deberían haber sido reintegrados del alto costo, básicamente por una cuestión presupuestaria. Esto de discapacidad, esto que te había comentado, nosotros lo habíamos presupuestado con un impacto mucho menor, sobre 30.000 discapacitados, que eran los que teníamos registrados, y un consumo en dinero también que para nosotros en las estimaciones estaba en cerca de 500 millones de pesos. Realmente hoy los discapacitados son 50.000, o sea, es bastante más, y estamos reintegrando 1.200 millones de pesos todos los meses. O sea que también estamos aprendiendo en la medida que vamos transitando este camino. Cuando en salud siempre pasa, cuando hay algo que es la demanda contenida. Hay gente que como no le dan la cobertura, no la pide. En la medida que se va enterando de que la cobertura existe o que la plata está y que la puede tener y puede acceder, obviamente empieza a demandar. Servicio, claro. Eso tiene un pico violento al principio, se estabiliza, vuelve a subir y después se estabiliza y queda ahí. Creo que después de un año de estar trabajando, casi un año de estar trabajando con el tema de discapacidad, llegamos a esta meseta de 1.100, 1.150 millones de pesos mensuales, lo que nos permite también tener mayor previsibilidad. Siempre fue para nosotros a ver cuánto viene este mes, cuánto no viene. Y esto es lo que nos llevó a nosotros en el último tiempo a sacar un decreto donde reasignamos fondos. Hay algunos subsidios automáticos que lo recortamos a la mitad para generar más fondos para poder pagar estas prestaciones especiales que se nos habían acumulado. Así que espero que de acá a fin de año pueda regularizar la situación del alto costo de las obras sociales. ¿Cuántas obras sociales hay en la Argentina? En este momento 287. ¿Cómo ves que se administran las obras sociales? Porque siempre se habla, se dice, bueno, algunas tan bien, otras no tan bien, otras están fundidas directamente. Y hay un poco de todo. Y también es muy variopinto, porque a veces a mí, cada vez que nos consultan a los técnicos, yo me considero un técnico, ¿no? Bueno, hay que hay que cerrar 50 obras sociales, 100, y las de menos de tal población son inviables, y bueno, a veces no son así, porque hay muchas obras sociales que son muy pequeñas, hablamos de 1.000 beneficiarios, 1.000 afiliados, pero son de empresas, ¿no? Hay atrás una empresa de primer nivel. Y están muy bien administradas. Están muy bien administradas, generalmente los gastos de administración son bajísimos porque lo administra el gerente de recursos humanos, que ya cobra su sueldo. Otro punto que tenemos que hacer, una obra social no puede gastar todo lo que quiera en gastos administrativos, tiene, creo que es un tope, un 8% en gasto administrativo y el resto son gastos de salud, o sea que tiene que gastar en servicio de salud. El resto lo tiene que volcar al servicio de salud. Vuelvo a decirte, hay obras sociales que son pequeñas, de empresas, que son muy buenas,
y que funcionan muy bien. Con lo cual, la medida de decir, bueno, menos de tal población no son viables, no es cierto. Después hay obras sociales que son medianas, o sea, hay medianas y que están bien y algunas que están mal, depende de las actividades, y hay obras que son muy grandes que parece que andarían bárbaro, pero también tienen sus dificultades, o sea que es bastante variopinto. Es una mezcla, digamos, de eficiencia en la administración, composición del padrón, o sea, si tenés muchos gente consumidora de tu obra social o no, nivel salarial de la gente que tenés en el padrón, Claro. o sea, es un conjunto de cosas y después también la historia de esa obra social, si esa obra social sufrió, digamos, embates por la actividad de algunas enfermedades catastróficas que salen muy caras o tiene muchísimos amparos en contra. Bueno, por eso es que no es tan fácil como todo el mundo cree. Bueno, hay que reducir la cantidad de obras sociales con algún criterio. Bueno, es muy difícil encontrar el criterio. ¿Y te ha tocado en este último tiempo tener que, digamos, cerrar obras sociales? Sí, nosotros hemos cerrado 10 obras sociales y hemos cerrado también 2 empresas de medicina prepaga. En todos los casos, como te dije cuando empezamos la entrevista, nuestro foco está en la persona, en el beneficiario. Tratamos de que ese beneficiario reubicarlo en una u otra obra social o en otra empresa de medicina prepaga sin que pierda absolutamente nada. No pierda prestaciones, no tenga carencias y que el nivel de aportes que venía llevando sea prácticamente el mismo. En algún momento, en las charlas que ustedes dan, en las jornadas que ustedes hacen, que son muy buenas, porque uno aprende, a nosotros en la parte farmacéutica y bioquímica recién estamos empezando en esto de aprender a administrar nuestra propia obra social, aunque somos prestadores históricos, ¿viste? Los farmacéuticos y los bioquímicos, nos informaban que a veces las obras sociales compraban mal. Por ejemplo, el tema medicamentos, algo que era en nuestro rubro, que algunas compraban el mismo medicamento o el mismo producto sanitario, o pagaban por la misma intervención quirúrgica distintos valores, pero no distintos valores un poquitito, Sí. Había diferencias siderales. Y usted ha hecho todo un informe respecto de Sí, eso. hicimos una de las cuestiones que habíamos arrancado desde que comenzamos la gestión fue armar lo que llamamos un observatorio de precios. En este observatorio de precios, básicamente lo que hicimos fue censar las facturas que nos presentaban las mismas obras sociales por patologías. Empezamos por patologías, nuestro primer observatorio de precios fue por patología. Entonces veíamos la dispersión de precios que había entre los que compraban bien y compraban muy mal. De esa patología buscamos sacar el valor promedio de compra de los medicamentos del sistema, o sea, de los máximos y los mínimos, sacar el promedio y en función a ese promedio ubicamos las obras sociales que compraban por debajo de ese valor promedio, las que compraban en una franja, una tolerancia del 10% y las que compraban bastante por encima. O sea, un semáforo verde, amarillo y rojo. Y bueno, lo hicimos para las 300 obras sociales y le presentamos un informe reservado a cada una de ellas de cómo era su gestión de compra para esas patologías. Bueno, ese primer intento funcionó muy bien porque en el segundo round, al segundo año hicimos otra vez una pasada del observatorio de precios y vimos que la dispersión se achicó muchísimo. La verdad que sirvió para que las obras sociales tomaran conciencia de cómo estaban trabajando y cómo podían mejorar su gestión de compra, veían el ahorro que podían hacer si la gestión de compra la hacían un poquito mejor. Se mejoró mucho, no solamente por el observatorio de precios, sino también que esto vino acompañada con una inyección muy fuerte de subsidios de la super, ¿no? Para los que compraban. Para todos. O sea, esto fue para todos sí. Y nosotros seguimos observando. Este año hicimos una nueva versión del observatorio, ya no por patología, sino por medicamento.
Entonces veíamos cómo compraban determinados medicamentos, entre los que compraban bien y los que compraban mal. Y también en algunos casos existe la posibilidad de ver los biosimilares. Claro. Y la diferencia de precio que hubiera tenido esa obra social si compraba biosimilares contra el medicamento de marca, ¿no? Esto es orientativo, yo no estoy forzando nada, sino simplemente mostrando a la obra social los ahorros que pueden llegar a tener. Esto con el ejercicio y con el tiempo, obviamente va a llevar a otro tipo digamos, esto del observatorio de precios va a hacer un índice que para mí en el futuro de calidad de cada obra social, que hoy no se mide, hoy no medimos la calidad de atención, de compra, de gestión de las obras sociales. Eso todavía no se hace en la Argentina, mi aspiración es hacerlo en algún momento, o sea, tener un ranking donde uno sepa cuáles son las obras sociales que están funcionando muy bien. Buen servicio, que compran bien, que pagan bien, porque también hay obras sociales que demoran el pago a los prestadores, o sea que todo no es solamente la atención al público. Exactamente, entonces hay que ver un ranking de calidad, pero bueno, eso no se puede arribar con todo un día y tirarlo arriba de la mesa, sino que hay que ir a largo plazo. Hay que ir, claro, o sea, hay que ir llevándolos a ese digamos, hay que llevarlos, sí, ¿no? sí, sí. A los muchachos hay que llevarlos. Hablando de llevarlos, el Senado, particularmente la Nación, nos está llevando a ver si aprueba una agencia de tecnología sanitaria. Explícanos vos, mejor con tus palabras, de qué se trata y cómo impactan las obras sociales, ¿no? Bueno, la Agencia de Evaluación de Tecnología es una agencia, como la palabra lo dice, que lo que busca es medir la costo-efectividad de las nuevas tecnologías. Hay, por ejemplo, en la parte oncológica, nuevos medicamentos que están todo el tiempo tratando de ingresar al mercado, que la verdad que a veces al paciente le da una sobrevida de una semana entubado y cuestan 3-4 veces más. Entonces, alguien tiene que preguntarse si eso realmente es costo efectivo, si vale la pena hacer ese gasto tan grande en comprar ese medicamento para que una persona sobreviva una semana más. Porque todo ese recurso que nosotros estamos poniendo en esa persona, obviamente le va a faltar a otro. Entonces, en un país donde nosotros tenemos problemas con agua potable, todavía tenemos un montón de carencias, tenemos que controlar ese gasto desmedido en la salud. Hago un punto en esto porque es importante, porque claro, las mamás principalmente, los padres que nos están viendo en este momento, sí, pero yo quiero que ese medicamento sea oncológico para mi bebé que tiene esta enfermedad, este problema de salud, huérfano a veces decimos porque no se encuentra una enfermedad, quiero que venga esa medicación de Europa, donde sea, porque quiero eso. Y claro, desde el punto de vista del derecho de la madre, indudablemente es atenderlo. Pero lo que está diciendo el doctor Tarico es que los recursos no son infinitos, y si lo utilizamos excesivamente, vos dijiste un ejemplo muy concreto, es decir, tal vez el medicamento le da una semana de mejoría, ¿no es cierto? Sí, o no hay, nosotros hoy, al no tener agencia, hay medicamentos que estamos ingresando por vía amparo que todavía no hay evidencia suficiente para saber si el medicamento sirve para esa patología. O sea, también para que se entienda, un juez te pide o le dice a la obra social, páguele ese medicamento, pero no hay una evidencia científica que justifique que ese medicamento puede ingresar al país. Correcto. Nosotros lo vemos, este no es un problema de la Argentina solo, sino que hoy los países más avanzados del mundo tienen agencias de evaluación de tecnología, el NICE en Inglaterra, que es un poco la madre de todo esto, en España tenemos también, Alemania, prácticamente todos los países tienen agencias de evaluación de tecnología que estudian la costo-efectividad de los medicamentos. Y eso es lo que está en este momento en consideración del Senado y después de diputados se aprueba. Correcto. Se nos fue el tiempo, gracias Sandro, la verdad que la conversación enriquecedora, hemos aprendido un poco más del sistema de obras sociales y prepagas en la República Argentina, seguramente lo volveremos a invitar al doctor. Yo me despido, hasta la semana próxima en otro Personalmente. Bueno, muchas gracias.